placenta o las copas endometriales empiezan a secretar gonadotropina coriónica equina más o menos a partir de los 100 que a partir más o menos del día 100, día 90, 190, 120, más o menos las copas endometriales, que son una estructura que es lo que más se las podemos saber en consistencia, empiezan a secretar copas endometriales. Copas. Todos los tipos de copas se lo hizo mi hija. Entonces, las copas endometriales empiezan a secretar la gonadotropina coriónica equina. ¿Qué hacía la gonadotropina coriónica equina en las vacas? Otra vez. Gonadotropina coriónica equina. O tú dices, si quieres hablar palabras, ESG, pero no coriónica equina. El nombre completo, gonadotropina coriónica equina. Entonces, el resumen que hace estimula el desarrollo folicular en vacas. En yeguas lo que hace es estimula el crecimiento folicular. Entonces, ¿qué va a hacer? Sí, va a hacer lo mismo, pero vean la parte interesante. Les dije que ¿quién hacía esto? Las copas endometriales de la placenta. Entonces la yegua está preñada cuando empieza a secretar gonadotropina coriónica equina. No, la vaca no lo ocupa, usted ve la vaca no lo ocupaba. Exactamente, esa es la que yo quería llegar. ¿Por qué la yegua ocupa eso? Más para crear cuerpos lúteos accesorios y aumentar la secreción de progesterona en los de la peña. Cuerpos lúteos accesorios. La S estimula el crecimiento folicular para y no solo el cuerpo lúteo de la peña, sino varios cuerpos lúteos. No sé si realmente ocupará más o ocupará menos. Lo que quiere es que va a secretar más progesterona y el cuerpo lúteo van a estar soportando de mejor manera la peña. Gonadotropina coriónica equina. Los vuelvo a escuchar que digan coriónica equina. Gonadotropina coriónica equina o ESG. Usualmente es recombinante. Esto es de biología molecular. Básicamente, se le ponen a bacterias el gen de la gonadotropina coriónica equina y las bacterias empiezan a crear eso. Y a partir de las bacterias empiezan a caer. ¿Ya? Y eso es ese gen recombinante, o no sé, pueden sacar el suero de yeguas preñadas y aislarlo de ahí también, de una otra manera. No, la
mecanismo de la generación de progesterona adicional en las vacas es por la placenta, ¿verdad? En las yeguas es por el cuerpo lúteo accesório. Es una teoría de los que no está tan desarrollada. Bien, Aaroncito, volviendo al liderazgo. Ya no voy a ayudar. Entonces, esto es importante también porque muchas veces en yeguas gestantes vamos a encontrar múltiples folículos grandes, ¿verdad? Y vamos a encontrar múltiples cuerpos lúteos, que también puede ser una trampa. Y lo que vos estabas diciendo del cuerpo lúteo, el doble. Vos puedes correlacionar cosas que estén pasando, el tamaño de los folículos, el tono, para ver más o menos en qué está pasando. El tema del Doppler, el ultrasonido tiene Doppler. Yo no lo uso, creo que no he sacado el rato para sentarme a perfeccionar la técnica. Porque no es solo decir, voy a ir a ver colores. No, hay que grabar el flujo, hay que posicionar la sonda de una manera. Yo realmente yo lo compré pensando en usarlo, pero nunca lo sé. Y ahí esto es importante. La SG, la gonadotropina coriónica equina, tiene función folículo estimulante, ¿verdad? La HCG tiene función LH. Sí, entonces usualmente uno en las yeguas no era la era entonces les dije que la FG tiene función FSH y la HCG, la gonadotropina coriónica humana, tiene función LH. ¿verdad? Entonces, en esta parte está actual. Porque, ¿qué hormonas usted podría utilizar para hacer manejo del ciclo extraño? ¿Verdad? Entonces, ¿qué pensarían? ¿Qué dijo? ¿Qué dijo? Me vuelve a ver a mí, ¿verdad? No, es que yo escuché ahí, escuché la hora. Me vuelve a ver a él y me vuelve a ver a mí. ¿Qué está? Bueno. ¿Cuáles hormonas? Entonces recuérdense que para el manejo del ciclo estral lo podríamos hacer tratando de manejar dos etapas del ciclo, ¿verdad? La fase luteal o la fase folicular, ¿cierto? ¿Con qué podemos manejar la fase luteal? ¿Con qué?
qué? ¿Cuál es la función de la progesterona? ¿Qué hace exactamente? ¿Cuál es el efecto final de la? ¿Y eso hace? ¿Y eso es? ¿Eso es fase luteal o fase folicular? Si no sea el pico LH para que no sea la ovulación, progesterona ahí. ¿Qué otra cosa puedo hacer yo con el folículo? ¿Verdad? Puedo hacerlo ovular, ¿verdad? Y ahí es donde viene el HCG, vienen los análogos de GnRH. Y específicamente el que se utiliza es la desflorelina. Desflorelina. Entonces, el HCG se utiliza como un inductor de la ovulación en yeguas, en vacas también, pero es un poco caro. Esto es lo que nosotros en el campo conocemos como chorulón. El chorulón es el nombre comercial del HCG que tradicionalmente ha existido en el mundo. Entonces, es los inductores de la ovulación que tenemos. Entonces, vean que yo puedo manejar un ciclo estral igual que en una vaca, aportando el cuerpo con prostaglandina. Las yeguas son bastante susceptibles a la prostaglandina, usualmente, y aparte de eso, yo les había dicho que la prostaglandina tiene efecto contráctil del miometrio, ¿verdad? Y en yeguas puede eventualmente, o del músculo, en yeguas puede eventualmente, en yeguas puede provocar cólico. Entonces usualmente dosis, si en vacas usamos 2 cc para inducir la luteólisis, en yeguas con 1 cc es más que suficiente. Y con eso podríamos aportar. Para inducir la ovulación tenemos que tener folículos preovulatorios. Usualmente un folículo preovulatorio va a depender mucho de la yegua, ¿verdad? Porque los tamaños de los folículos van a ser muy idiosincráticos, podríamos decir. Nosotros hablamos que después de 40-45 milímetros pueden ovular, pero como yo les había contado la vez pasada, yo he visto extremos de 80 milímetros, ¿verdad? He visto yeguas con 30-32 milímetros ovulando. Entonces, del rango de 30 a 80 hay mucho. Entonces hay que individualizar el paciente para ver dónde ya está casi acercándose el folículo preovulatorio para inducir la ovulación, ya sea con desflorelina o con HCG. Sí. Yo usualmente lo que pasa es que como el folículo en la vaca no crece tanto, ¿verdad? Y es, digamos así, más estándar, es más fácil encontrar el momento para inducir la ovulación en la vaca. En las yeguas, como tenemos tanta variación de tamaños de folículos preovulatorios, ¿verdad?, es más difícil inducir la ovulación, porque usted no sabe cuándo hacerlo. Entonces, como una receta como el de la vaca, que usted diga, ¿cuál es el día 1? O pongan el día 0 un dispositivo, póngale estrógeno y póngale a los 7 días prostaglandina y remueve el dispositivo. No es tan así, y a los 2 días de insemina, ¿verdad? Porque usted no sabe el proestro de esa yegua cuánto va a durar.
porque va a depender al tamaño del folículo que esa yegua vaya a ovular. Entonces es más complicado poder hacer, por ejemplo, una inseminación a tiempo fijo. Entonces, ¿cómo? La yegua, digamos así, no es un animal productivo, una mascota, es un paciente que usted va a individualizar, entonces usted va a ir haciendo el seguimiento de la onda folicular para ver en qué momento ya está para inducir la ovulación. Entonces, así de recetas de a montón no hay. Usted sí puede sincronizar y agrupar un grupo de animales utilizando doble prostaglandina o prostaglandina, estarlo poniendo cada 11 días, 9 días, para que se vaya cortando la variación entre ellos. Yo he sincronizado yeguas cuando he hecho trabajo de transferencia de embriones con dispositivos intravaginales. Las yeguas, los estrógenos causan anemia clásica. Entonces no se utilizan estrógenos en yeguas, ni en perros. Entonces, ¿cómo usted resetear esa onda folicular? No es tan fácil. Entonces, los estrógenos no se utilizan, o no se han utilizado tradicionalmente. A veces por ahí hay algunos trabajos que lo reportan, pero al menos en mi escuela no los usamos. Entonces nos queda para como posibilidades más la prostaglandina, la progesterona y los inductores de la ovulación, los análogos de la GnRH, la de la progesterona y la HCG. Esas son las opciones que tenemos. Y la progesterona, podríamos tener 3 opciones: los dispositivos intravaginales de progesterona, podríamos tener la progesterona oral, nombre comercial, uno que aparece por ahí, el Revumate, y la otra es progesterona inyectable. Entonces, esas son las posibilidades del manejo del ciclo de saber que tenemos. Eso es lo ideal. Eso es lo ideal. Echar mano a la malicia indígena. Preguntarle al propietario, ¿cuánto le dura la yegua en celo a esa yegua? ¿Verdad? Que es un celo corto de 3 días, 5 días, 7 días. Uno más o menos estima que un folículo crece a razón de 3 milímetros por día. Entonces pónganse aquí más o menos un folículo que vaya a secretar los suficientes estrógenos para hacer que ese animal muestre signos de celo, va a tener más o menos un diámetro de 35 milímetros, ¿verdad? Entonces, si tiene un diámetro de 35 milímetros y el celo le dura 3 días, uno podría decir que esa yegua está ovulando los 45 milímetros. O si uno llega y dice, esa yegua dura 5 días, entonces uno podría decir que esa yegua está ovulando a los 50 milímetros, ¿verdad? Eso es otra opción, ¿verdad? Pero lo ideal es lo que vos estás diciendo, hacer una individualización del paciente y ver cómo se comporta él, y a partir de ahí tomar decisiones. Eso es lo que hacen muchos centros de reproducción. Llega y se dejan una yegua, le van haciendo ultrasonidos, la dejan básicamente un ciclo y medio, un ciclo para ver cómo se comporta y en el otro ciclo la inseminan, ¿verdad? Entonces, para ver el comportamiento y individualizar al paciente. Si hay anestro,
pero no, yo no he escuchado de la categorización de la profundidad de la anestro. Nada más he escuchado que están ciclando o están anestro. Exacto, bueno, no. Es que mira, la yegua es, creo que como paciente es diferente, ¿verdad? ¿Por qué más? Porque si usted llega y ve una yegua que está en anestro, ¿cuál es la causa de esa anestro? ¿Verdad? Entonces, muy probablemente condición corporal igual, ¿verdad? Entonces tenemos que ir, ¿verdad? Muchas veces las yeguas dicen, es que las yeguas se preñan hasta el destete, ¿no? Porque no tienen suficiente suministro de comida, ¿verdad? Entonces, es que si no la preño en el primero, segundo celo después del parto, no la preño. ¿Por qué? Porque entra en el pico de lactación y no tiene suficiente comida y va a empezar a perder condición corporal. Entonces, básicamente, el tema de los anestros es ver la causa del anestro, ¿verdad? Y la gran mayoría de veces, nutrición, renqueras, lesiones, si estuviéramos allá en el norte o en el sur, la estación, el invierno, ¿verdad? O inclusive también acá hemos visto yeguas que tienen cuadras y esas cuadras súper oscuras, ¿verdad? Esos tuburios, usted llega y entra y no hay luz, ¿verdad? También eso puede afectar la ciclicidad. Entonces, no es tanto tratarlas hormonalmente, sino es que como pacientes que se les puede dedicar un poquito más de amor, ver cuál es la causa. A diferencia de una vaca, usted a fin de cuentas no le importa si está bien o está mal, usted lo que le importa es que quede despeñada lo más pronto posible, ¿verdad? Entonces ahí se la puede forzar un poquito con la SG. Pero en yeguas le da chance a uno para hacer esas recomendaciones de manejar las condiciones para que salga de ahí. ¿Qué es 21, entre 20, 21, 24. Y bueno, y va a depender, también va a depender de qué tanto crezca eso. La yegua pare como a los 9 días, echan el caballo sana. Ahorita estamos hablando de eso. La relación de por qué. Los estrógenos aumentan en la yegua durante el parto, durante la última etapa de la gestación, ¿verdad? Y van a aumentar drásticamente durante el parto. Entonces, póngase a pensar qué pasa si los estrógenos aumentan, ¿verdad? Aumenta, entonces al aumentar los estrógenos hace que sea un pico de FSH y inicie un ciclo estral, ¿verdad? Entonces básicamente a los 9 días, es como más o menos como que usted pusiera en una vaca, como es así, usted pone en una vaca, el mismo día pone estrógenos y prostaglandinas, ¿verdad? Usted reinicia una nueva onda ahí, inicia una nueva onda folicular que ya sin cuerpo lúteo, más o menos podría estar creciendo a los 5 o 6 días y esa vaca está en seco, ¿verdad? Es más o menos la dinámica. Por el aumento de estrógeno hace que esa yegua tenga un pico de FSH y tenga una onda folicular creciendo ahí en los medios. Y que la yegua la seque el caballo. Pero ella va a estar en seco. Ella va a estar en seco. Es por eso que la ovulación no se da. ¿Cómo se nos da? No, la O ovulación sea, se la da. ovulación se da, pero uno no sabe. Digamos, La recomendación de campo es la yegua par, echen el caballo a los 9 o 11 días. Eso es lo que se dice en el campo, ¿verdad? Entonces, ¿por qué se echa? Porque a los 9 o 11 días va a estar entrando el celo. ¿Por qué? Porque 9 días antes, durante el parto, hubo un pico de estrógeno. Y eso estimuló el hipotálamo pituitario gonadal para que se dé un pico de FSH y inicie una nueva onda folicular ahí. Pero respectivamente, ¿es fiable? Esa es una buena pregunta. ¿Qué tan bueno
Ahí la pregunta del millón es, ¿le echo o no le echo el caballo? ¿Verdad? Mi recomendación al productor es, si usted la va a tener bien comida, ¿verdad?, y la va a lograr suplementar lo suficiente, no la eche ahí, ¿verdad? ¿Por qué? Porque habíamos hablado, no sé si, yo creo que sí, habíamos hablado de la involución uterina. Habíamos hablado de la involución uterina macro y la involución uterina micro, ¿verdad? Sí, en algún momento lo mencioné. Más o menos la involución uterina en la yegua es muy rápida, ¿verdad? Pero podríamos tener una involución macro cerca de los 15 días, más o menos, 15, 22 días. Una involución micro más o menos a los 30 días, ¿verdad? Pero hay algo muy interesante que pasa con el potrito, ¿verdad? O con el embrión. Más o menos la micro 30, 35 días y la macro con 15 días, más o menos 15, 22 días. Pónganse a pensar que el garacho o que la yegua se sirve, ¿verdad? La yegua se sirve, los espermatozoides vienen, llegan. Llegan aquí al oviducto y aquí están esperando al óvulo, ¿verdad? Entonces, pónganse a pensar, si yo servía la yegua al día 9, al día 11, aquí voy a tener los espermatozoides, al día 9 o al día 11. Se da la fertilización aquí en el oviducto. Pónganle que al día 11 se da la fertilización aquí en el oviducto. Ese embrión va a bajar al útero 5 días después, 5 o 6 días después. Entonces, 11 más 5, 16. Entonces, ya la involución macro, ya la tengo, ¿verdad? Pónganse a pensar que a diferencia de la vaca, donde el embrioncito bajaba y se quedaba acá en la punta del cuerno, ipsilateral al ovario, donde sucedió la ovulación, ese embrión empieza a bailar por todos lados. Y es parte de la estimulación que tiene que hacer el embrión para que se dé el reconocimiento de la preñez. Él se va a adherir un poco tarde, ¿verdad? Más o menos al día 20, ¿verdad? O 19 por ahí. Entonces, volvemos al inicio. 11 más 20, 30. Ya tengo la involución, ¿verdad? Es la involución que llegó entonces, ese es el principio. Evidentemente, el útero está contaminado con bacterias. Sí, hablamos. Evidentemente el útero está contaminado, no es el momento más idóneo, pero si esa yegua yo no le voy a dar comidita, no la voy a mantener bien y me va a ir perdiendo condición corporal, muy probablemente que me vaya a llegar a un anesto. Entonces, si no aprovecho ese momento del celo del potro, no la voy a lograr preñar. Entonces, idealmente, y hay otra cuestión también. Los viejillos del campo les cuesta mucho a veces detectar celos. ¿Por qué? Porque llega la yegua, parió y se fue al potrero. ¿Cuándo volvió a entrar en celo? No sé, ¿verdad? Pero yo sí sé que 9 días después del parto va a estar en celo. Entonces, identificar eso y ya está como regla general. ¿Verdad? A los 9 me lleva al caballo, a los 9 días o a 11 días. Entonces, ya me salto esa parte de estar identificando el celo y ver cuándo entró. 6, 7 meses.
6, 6 más o menos. No, yo no sé, por ejemplo, esta yegua que yo les contaba, el folículo de 80 milímetros era una frisona. Un poquito era la yegua suficientemente grande. Particularidades que yo les podría decir, esa frisona que me encontré con ese folículo exageradamente grande, después en iberos, costarricenses de paso, españoles andan muy similares, puertos de Villa, tal vez no saben tan grandes, pero no, realmente no hay así una exageración como en este caso de esa frisona. Entonces, esto es un comportamiento de celo de una yegua, ¿verdad? Donde la yegua, usted ya llegue, la ve dispuesta, ella está espejando, empieza a mover a exponer ese clítoris, que eso nosotros llamamos que espejea, ¿verdad? Inclusive una yegua que está dispuesta empieza a levantar ese rabo, ¿verdad? O a moverlo. Usualmente una yegua que no está dispuesta va a meter ese rabo debajo de las patas para protegerse. Y evidentemente va a tirar patadas. Vean ahí donde abrió los... Creo que también orinan mucho, ¿no? Sí, pueden orinar. Entonces estos son los signos de celos que uno ve en una yegua. Usualmente esto es lo que uno hace para ver si está la yegua dispuesta, es probarla con el caracho, ¿verdad? Entonces, si uno le dice, pruebe la yegua, es que se le acerca el caracho para ver si ella está receptiva. ¿Ah? La yegua hay que verla aquí, creo. A ver, véanle ahí como hace un clítoris. Ve, la yegua está dispuesta, vean las orejas, como las tienen paradas. Puntualmente una yegua maldita echa las orejas para atrás. Perdón. Ahí es donde vamos a ir. Ahí va el canal. Bueno, esas son las copas endometriales en el útero. Entonces eso es lo que produce la coriónica aquí. La gonadotropina coriónica aquí. Va a depender mucho también del productor, qué tanto quiere que desarrolle la yegua, la utilidad de la yegua. Hay otra cuestión interesante también, ahora que se me ocurre. Por ejemplo, hay yeguas de competencia, ¿verdad? Yeguas de hipódromo, yeguas de rodeo. ¿Qué pasa una yegua de estas en rodeo? Usted la lleva a un rodeo, o inclusive en el mismo en esta finca que yo les enseñé, un día antes andaba y estaba volando una yegua, la yegua entró en celo, estaba en celo el día que yo fui,
y al día siguiente había tope en Guatus. Entonces me querían que yo la evaluara para ver cómo estaba, porque andaba bien de renta y después querían ver que cuando entraba en cero. Casualmente el día que yo llego y le meto el ultrasonido, la yegua estaba en cero. Al día siguiente esa yegua iba para tope. No es una buena idea andar con un animal en cero, en tope o en competencias o en eventos, ¿verdad? Porque usted puede terminar con un garacho, si usted va montando a la yegua, usted puede terminar con el garacho en el hombro, ¿verdad? Entonces, ahí está otra de las funcionalidades del uso de los profesionales, ¿verdad? Entonces, póngase a pensar que si yo sé que la próxima semana mi yegua entra en celo y yo tengo competencia la próxima semana, le puedo poner progesterona y ya elimino el pico de LH y elimino la posibilidad de que esa yegua me ovule, ¿verdad? Entonces le cancelo la ovulación. No, ya de un día para otro no, pero si yo llego y logro planificar el asunto, ¿verdad? En el tema, como les digo, en el tema de rodeos, en el tema de yeguas de hipódromo, en tema de eventos de equitación, ¿verdad? Donde vaya a haber acumulación de caballos, o yeguas que se ponen meses, ¿verdad? Cuando están en cero. Entonces, yo puedo andar tranquilo, entonces hago un tratamiento con progestágenos para quitarme eso. Pueden haber dispositivos intravaginales, los mismos de vaca, yo los he usado en yeguas, nada pasa, todo bien. El Regumate, que es oral, entonces yo se lo he hecho en el concentrado, entonces me elimino el asunto de que la yegua tenga algo clavado en el culo, ¿verdad? Entonces, para que no sufra, y mucho menos el tema de inyecciones, ¿verdad? Entonces hay una variabilidad, una posibilidad o una gama de posibilidades. Entonces, yo creo que si no me queda la otra parte.